constante, entonces la K es constante. Y si la K es constante, entonces la variación de energía cinética es igual a 0. Y si nosotros recordamos el teorema de trabajo y la energía, que dice que el trabajo realizado sobre una partícula es igual al cambio de su energía cinética, en este caso no hay cambio de energía cinética, a pesar de que la dirección de la velocidad cambia, su magnitud no, entonces su energía cinética no, y si eso pasa, entonces el trabajo va a ser igual a 0. ¿El trabajo de quién? El trabajo que realiza la única fuerza que actúa sobre la partícula. ¿Cuál es la única fuerza que actúa sobre la partícula? La fuerza magnética. ¿Por qué el trabajo de la fuerza magnética que actúa sobre la partícula es igual a 0? Porque la fuerza magnética es siempre perpendicular a los desplazamientos de esa partícula. Siempre la fuerza, en este punto, la fuerza va a ir así y el desplazamiento va a ir así, forman 90 grados. Cuando fuerza y desplazamiento forman un ángulo de 90 grados, el trabajo es 0. Entonces, esta fuerza es tal que, acuérdense que el vector velocidad tiene, o cualquier vector tiene magnitud, dirección y sentido. Cualquier cosa que yo cambie allí representa una aceleración. Entonces lo que yo estoy cambiando en este movimiento es la dirección de la velocidad, más su magnitud permanece constante. Muy bien, entonces esta es la fuerza centrípeta, esta es la expresión de fuerza centrípeta para todo caso. Y esa fuerza centrípeta es igual a la sumatoria de las fuerzas o componentes de fuerza que actúan sobre la dirección, a lo largo de la dirección radial. De nuevo, la única fuerza que existe acá es esta, que en el caso particular en que la velocidad y el campo formen 90 grados, como es este caso, V y velocidad y campo forman 90 grados, entonces la magnitud de la fuerza magnética va a ser Q por la velocidad por el campo. Y eso tiene que ser igual a esto. Y de acá va a quedar esto se va y me va a quedar que R es igual a M por B, Q por B. Aquí nosotros hablamos algunas cosas, dijimos que mientras mayor es la masa va a ser mayor el radio y por lo tanto yo puedo distinguir partículas que tengan misma velocidad y misma carga, debido a que las que tengan mayor masa van a tener un mayor radio, entonces yo voy a poder distinguir unas de otras. También hice el comentario de que como es un movimiento circular, esa velocidad v es velocidad lineal o tangencial y está asociada con la velocidad angular por este producto, la velocidad lineal, la magnitud de la velocidad lineal o tangencial es igual al producto de la velocidad angular por R. Acá nosotros encontramos que el valor de W es B sobre R y digamos que si yo sustituyo la R acá, esto me queda como B entre esta cantidad que es MB QB y la W, entonces la omega va a ser, la B se va y me queda QB sobre M. Unidades de velocidad angular son radianes por segundo, que muchas veces simplemente se omite radianes y queda como segundo a la menos 1. Esto es importante saberlo. Hay una cantidad que se llama frecuencia,
que está relacionada con omega. La omega es lo que se llama frecuencia angular, pero hay otra cantidad que se llama frecuencia, y esa F, y esa frecuencia está relacionada con la W por 2πf, donde F, que es la frecuencia, es el inverso del período. El período es el tiempo que tarda en dar la partícula una vuelta. ¿Ok? La frecuencia, esta que está acá, esta F, las unidades de frecuencia son el hertz. Un hertz se puede interpretar como una vuelta por segundo. O si nosotros denominamos a las vueltas revoluciones, entonces esto sería una revolución por segundo. Nada más un recordatorio de que ustedes pueden tener una situación en la cual, digamos, se les podría dar que se observa que una partícula cuando entra en una región del espacio empieza a rotar con una determinada frecuencia, 80 Hz, y a partir de allí, por ejemplo, calcular cuánto vale el campo magnético, si se sabe la carga y la masa. Digamos, es una forma de, si uno no conociera un campo magnético en una región, pero sabe que es uniforme, y si por algún mecanismo yo puedo medir la frecuencia con la que está rotando una partícula, que no debe ser, digamos, algo terriblemente complicado para medirlo en ciertos casos. Si yo pudiese hacer eso, si yo pudiese medir F, con F obtendría W, y con W, por ejemplo, podría encontrar el campo que le dio origen a ese movimiento circular. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo dije que este ejercicio era muy importante porque es la base de otros ejercicios que ustedes van a hacer y para estudiar para su evaluación, y además porque es la base de muchas cosas físicas interesantes que yo voy a comentar en la clase de hoy. Una de ellas es, ¿qué pasaría si en vez de que la partícula inicialmente tiene una velocidad perpendicular al campo, tiene una velocidad que entra con cualquier ángulo con respecto al campo? ¿Qué pasaría con eso? Este es el caso que nosotros vamos a ver en este momento. Pero hay que recordar este caso para resolver el caso que ahora estoy mencionando. Bueno, aquí las ecuaciones no son tan complicadas, las podemos deducir fácilmente en cualquier momento. Entonces, resulta que ahora este es el caso en el cual la velocidad de la partícula tiene una componente, la voy a llamar así, perpendicular al campo magnético, más una componente paralela al campo magnético. No hay otra posibilidad. O sea, si la partícula entra con una velocidad que no es perpendicular al campo, entonces la velocidad en general va a tener una componente que es perpendicular más otra componente que es paralela. Esto es importante que se entienda. Este es el caso más general. ¿Ok? El caso más general entonces que la velocidad de la partícula tenga tanto componentes perpendiculares al campo magnético como componentes paralelas
al campo magnético. Como estamos hablando ahora de componentes paralelas al campo magnético, yo el dibujo que voy a hacer lo voy a colocar en una dirección de la pizarra para enfatizar el movimiento paralelo al campo magnético. Entonces, las líneas de campo magnético ahora las voy a dibujar de esta forma. Ok, estas son líneas de B. Y la partícula, si la partícula entrara con cualquier ángulo, yo puedo imaginar que es una partícula que va así. Por ejemplo, esta velocidad este vector, así, tiene una componente perpendicular al campo. Yo siempre la voy a poder descomponer a esta velocidad en una componente perpendicular al campo y paralela al campo. ¿Todos lo ven? Paralela al campo sería una componente así. Y perpendicular sería una componente así. ¿Todos lo ven? Siempre lo voy a poder hacer y cualquier velocidad la voy a poder representar como una componente paralela al campo, este es el campo, y otra perpendicular al campo. Siempre voy a poder hacer eso. Fíjense que la componente paralela al campo no es afectada por la fuerza magnética. B paralela al campo no es afectada por la fuerza magnética F. F es Q por B cruz B. Esto es Q, B paralela al campo más B perpendicular al campo cruz el campo. Y esto va a ser Q, B paralela al campo cruz el campo más Q, B perpendicular al campo cruz el campo. ¿Cuánto vale esta cantidad? Vale 0. Vale 0 porque estos dos vectores son paralelos. Esto es B y esto es B paralelo al campo. Esta es la componente de la velocidad que es paralela al campo. Por lo tanto, estos dos vectores son paralelos y como esto es el seno del ángulo entre los dos, eso va a dar 0. Esto es igual a 0. O sea que la fuerza sí actúa o sí afecta a la componente perpendicular al campo. ¿Qué pasa con la componente paralela al campo? No es afectada. ¿Qué quiere decir que no es afectada? Quiere decir que la componente paralela al campo, ¿qué le pasa? ¿Le pasa algo? No es afectada. Matemáticamente, ¿qué quiere decir eso?
es constante. Mientras tanto, la componente perpendicular al campo es afectada, y es afectada como fue afectada la velocidad perpendicular al campo que vimos en el caso anterior. Porque en el caso anterior, la velocidad era puramente perpendicular al campo. Cuando la velocidad es puramente perpendicular al campo, ¿cómo fue el movimiento? En el caso anterior, la trayectoria fue circular. Fue circular. Pero ahora, digamos que hay una componente que es paralela. Por la componente perpendicular va a haber un movimiento circular, uniforme. Pero ahora además, añadido a ese movimiento circular, va a haber un movimiento en el cual hay una velocidad paralela al campo que es constante. Entonces, ¿cuál se imaginan ustedes que va a ser el movimiento resultante de los dos? Un movimiento circular más un movimiento paralelo al campo a velocidad constante. ¿Cómo va a ser eso? La partícula va a entrar así. Entonces, por la componente que es perpendicular al campo, ella va a ejecutar un movimiento circular, pero por la componente que es paralela al campo, se va a mover por esa componente a velocidad constante. Entonces, ¿cuál va a ser el movimiento? Va a ser así. Un movimiento en que es como un tubo, y en el tubo tiene un radio R, que por cierto va a tener la misma fórmula que vimos anteriormente, pero en esa fórmula, la que escribí acá, ¿qué teníamos acá? M. M por B, ¿cuál B? En este caso, ¿cuál B será? La B que es afectada por la fuerza magnética. ¿Cuál es? La B perpendicular dividida entre Q por B. Lo que en el caso 1 llamábamos solamente B, en este caso va a ser solamente la componente perpendicular de la velocidad al campo. Eso me va a dar el movimiento circular. Con esta voy a poder calcular W, F y todo lo que tenga que ver con el movimiento circular. ¿Me van siguiendo? Y además, sobrepuesto a ese movimiento circular, no se va a quedar así, sino que se va a trasladar con una velocidad constante dada por eso que está allí. O sea, que me pueden, por ejemplo, preguntar dónde va a estar la partícula en un tiempo determinado, y entonces ustedes hay que hacer una combinación del movimiento de traslación y el movimiento de rotación. Ese es R, el radio de la trayectoria circular que va ahora describiendo, pero acuérdense que ya no es una trayectoria circular estática, sino que esa trayectoria circular sufre una traslación porque hay una velocidad paralela al campo que antes no había en el caso anterior. En el caso anterior, la velocidad inicial era puramente perpendicular al campo. Y en el caso en que es puramente perpendicular al campo, solamente voy a tener una trayectoria circular. Cuando la partícula entra con una velocidad que no es perpendicular al campo, sino es
otro tipo de dirección, entonces yo voy a poder escribir la velocidad como un vector paralelo al campo más un vector perpendicular al campo. El vector velocidad paralelo al campo no va a sufrir, no va a ser afectado por la fuerza y por lo tanto va a ser constante. Eso es un movimiento de traslación. El vector velocidad perpendicular al campo va a ser afectado por la fuerza y en ese caso entonces la partícula además va a rotar. Y la composición de los dos movimientos va a ser un movimiento de rotación más traslación, o sea, como una espiral, movimiento en espiral. Esto es importantísimo por lo siguiente. Hay configuraciones magnéticas que pueden crear campos magnéticos en forma de botella. Acuérdense que el magnetismo se debe a corrientes y todavía nosotros, el próximo capítulo que vamos a estar estudiando la semana que viene, habla de cómo si yo tengo una corriente, cuál es el campo magnético que crea esa corriente. Eso es lo último que nosotros vamos a ver en este curso, se va a llamar la ley de Biot-Savart. Pero digamos que me tengo que adelantar a esto. Las corrientes eléctricas producen campos magnéticos. Y yo puedo tener varias corrientes y ellas cada una va a producir un campo magnético. Y el campo magnético total será la suma, la superposición de todos los campos magnéticos, de todas las corrientes que existan en un determinado sitio o laboratorio. Entonces, yo puedo crear a nivel de laboratorio un campo magnético resultante de este tipo. Las líneas van así. A esto se le llama botella magnética. Si una partícula, por ejemplo, entra con una dirección cualquiera con respecto a esta botella magnética, imagínense, denle volumen a esto, imagínense líneas en planos, en todos los planos, giren esta figura y van a encontrar muchas líneas, o sea que esto es un volumen magnético con muchas líneas, y en ese volumen magnético entra una partícula. Esa partícula, cuando entra acá, va a empezar a moverse tal como dije en este caso, una espiral, y se va a mover, se va a trasladar también. Pero ¿qué va a pasar? Fíjense, R es M por B, Q entre B. En las zonas donde hay una densidad mayor de líneas magnéticas, el campo magnético es más intenso. En las zonas donde las líneas son menos densas, el campo magnético es menor. Si el campo magnético es menor, el radio es mayor. El radio de la trayectoria circular que va a seguir la partícula. Entonces, en estas zonas de alto campo magnético, como el campo magnético está en el denominador, el radio de las trayectorias circulares que va a describir la partícula, los radios van a ser pequeños. Pero cuando llega a esta región de campo magnético pequeño, los radios van a ser grandes. En resumidas cuentas, la partícula si entra aquí, por ejemplo,
va a empezar a describir y resulta que cuando yo hago el análisis de fuerza, cuando la partícula va llegando a estos puntos, la fuerza que siente, que empieza a actuar sobre ella, va hacia acá. De modo que esta fuerza lo que hace es detener a la partícula instantáneamente, y una vez que la detiene, la fuerza sigue actuando hacia allá y la partícula ahora se devuelve y hace la espiral, este movimiento espiral traslación en sentido contrario hasta que llega a este extremo. Cuando llega a este extremo, la fuerza resultante que actúa sobre ella va hacia allá, entonces la detiene, ella no sigue moviéndose en esta dirección, y una vez que se detiene instantáneamente, como la fuerza sigue actuando hacia allá, la partícula ahora vuelve a describir esta trayectoria combinada de movimiento circular con movimiento de traslación hasta que vuelve a llegar a este extremo, vuelve a sentir una fuerza dirigida hacia el centro de la región, y esto está como un movimiento masa-resorte, en donde cuando el resorte se estira, la fuerza lo detiene a la masa, y una vez que la masa se detiene, entonces la masa vuelve a pasar como por una posición de equilibrio, y así la partícula queda confinada a esta región de tipo botella magnética. Y esto ustedes pueden tomar algún caso y verificar que efectivamente la fuerza en los extremos está dirigida hacia acá. O sea que efectivamente cuando la partícula se mueve hacia cualquiera de sus extremos, la fuerza que actúa sobre ella está dirigida hacia el centro de la región, lo cual hace que se detenga y vaya y venga, vaya y venga. Está confinada magnéticamente. Una de las cosas muy interesantes que han sido descubiertas son partículas cargadas como protones y electrones que se encuentran confinadas en el campo magnético de la Tierra. Esto es sumamente interesante. Tengo la Tierra. ¿Dónde está el polo norte magnético? Aquí abajo. Entonces salen, vamos a dibujar una, vamos a dibujar otra. Y aquí ciertamente deben haber muchas. Vamos a dibujar solamente una sección. Si ustedes estiran esto se parece a esto. Digamos, una región donde el campo magnético, las líneas están muy densas, como esta, y otra donde las líneas están muy densas, como esta, y en el medio se abren o se relajan un poco más esas mismas líneas. Hay partículas que cuando hay una descarga, digamos, solar, que hace que protones, por ejemplo, se dirigen hacia la Tierra, muchas de esas partículas se quedan embotelladas o confinadas acá. Eso se llama cinturón de Van Allen. Fueron descubiertos en el año 1958 por un satélite, el Explorer 1. Y hay datos de la existencia de esos cinturones de Van Allen. Son partículas que están atrapadas en una, digamos, en una estructura similar a una botella magnética. Esas partículas muchas veces en el polo norte o en el polo sur
entran a la atmósfera, pasan a la atmósfera y son lo que se llaman las auroras. Uno ve los destellos de la aurora, tanto en el polo, sobre todo en el polo norte, como en el polo sur. Cuando ustedes empiecen a ver auroras en Venezuela, entonces es que el efecto de la inversión magnética está ocurriendo.